¿Ustedes me escuchan? A ver cuántos participantes hay. 27. Hoy lo que vamos a hacer es ver el punto 5, que es el que tenía que dar yo la clase anterior, pero hubo un problemita, entonces me conecté más tarde. Y lo del repaso es el simulacro que ustedes trataron de hacer y después le vamos a subir las respuestas. De esa manera van a repasar. Quiero silenciar la entrada, pero no sé cómo hacer porque me cambió todo. Me cambió todo el sistema. No tengo más eso. Esa posibilidad. Porque es molesto cuando salen, entran, salen, entran. O sea, yo no tengo problema, pero para ustedes. Bueno, como les decía, para repasar pueden utilizar el simulacro. Entonces ustedes de ahí por ahí pueden, o si no se acuerdan de las preguntas, nosotros les damos las preguntas, ¿sí? Y también la solución. Le vamos a subir todo al aula virtual, entonces aprovechan eso para repasar. Entonces, el simulacro fue también para que ustedes vean el tema del cuestionario, los temas que entran, y entonces después ustedes le vamos a subir las preguntas y las respuestas también. Entonces está bueno porque ustedes trataron de hacer. Cuando ustedes tratan de hacer, se fijan a ver qué es lo que les está faltando, entonces esos refuerzan y se fijan en las soluciones que les vamos a pasar. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos, chicos, eso con la pregunta que me hicieron respecto al simulacro? Bueno, ¿se me escucha bien, alumnos? ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha bien. ¿Será que le puedo hacer una consulta con Sí. respecto al cuestionario de la unidad 2? Al cuestionario de la unidad 2. Y lo que pasa es que todavía no pude ver ese cuestionario. Eh, Ah, bueno. yo les dejo mi... No, encima está empezando, me genera otros Webex al lado de este, está totalmente loco. Bueno, entonces esta consulta le puedo subir al foro. Sí, 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 al foro. Ok, ok, muchas gracias. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Alumnos, me dicen si se ve, por favor, porque yo no puedo ver nada. El Webex está totalmente loco. Así que si me ayudan. ¿Ven ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien.
Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. No puedo silenciar eso que antes podía. Desapareció esa opción que me aparecía arriba del Webex para silenciar la entrada y la salida. Pero bueno, igual vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver el ejercicio número 5 de vectores. Vectores no entra acá en este parcial, entra en el otro parcial, o sea, en el segundo parcial. Otra vez se me generó otro Webex al lado. Bueno, entonces, el ejercicio decía así. Había 3 puntos, ¿estamos? Y nosotros teníamos que hallar primeramente las distancias entre el punto A y el punto B, y después la distancia entre el punto A y el punto C. Entonces, para eso hay una formulita para sacar la distancia entre dos puntos. Esta es la formulita. Primero nos dice que hallemos la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces yo ya les puse el nombre de los puntos, de las coordenadas de los puntos, ¿vieron? Para que directamente puedan aplicar la formulita. Entonces aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula. Se me está generando un montón de Webex, se me abren los Webex así mientras que estoy dando clases. Creo que es porque yo apreté y muchas veces y no reaccionaba. Y ahora parece que está reaccionando toda a la misma vez. Bueno, entonces apretamos la formulita nomás. ¿Vieron? Fíjense que la formulita dice x sub 2 menos x sub 1, ¿sí? Y ahí tenemos 3 menos 1 al cuadrado más, después dice y sub 2 menos y sub 1, menos de la fórmula y menos del número. Resolvemos eso, ¿tá? Y me da que la distancia es 8,25. Exactamente lo mismo hago con el punto A y C. Lo mismo. Aplico la formulita y me da que la distancia es 7,21. Entonces, cuando les piden la distancia entre dos puntos, aplican nomás esta fórmula, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y para que no se equivoquen, pueden hacerlo así como yo lo hice en naranja, llamar a cada número, ¿sí? Por su coordenada correspondiente para que no se equivoquen. Como les decía a sus compañeros en la clase anterior, que empecé un poquito tarde por el tema de que se me estaba actualizando mi máquina. Yo les voy a tratar, así como con la profesora, de ponerle toda la teoría que ustedes necesitan en los Power del práctico. Tuve bastante tiempo armando este Power para que a ustedes les quede toda la teoría y todo lo que ustedes necesitan, porque sé que no tienen profesor de teoría. De todas maneras se pueden ir a otra teoría, pero está para que tengan mucho más completo y una buena herramienta para estudiar. Con la profesora le vamos poniendo todas las herramientas teóricas que ustedes necesitan. Por ejemplo, en este punto, lo único que necesitaban era el tema de, bueno, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Estamos entonces con el punto A. Vamos al punto B. Dice hallar las coordenadas del punto medio de los segmentos AB y AC. Otra vez hay una formulita, y es esta que está acá. El punto medio del segmento AB, aplicamos la formulita. Está, fíjense que dice x1, x sub 1 más x sub 2. Y entonces acá tienen x sub 1 más x sub 2. Está al revés nomás, pero como la suma es conmutativa, no tiene importancia. Dividido 2 exactamente con la componente en i. Y así hallan el punto medio del segmento. Bueno, muy bien. Y exactamente lo mismo con el vector. Acá les pide el vector AC. Bueno, acá se equivocaron y pusieron BC.
3 y 7 y 5 y 1. No importa, no me acuerdo bien qué decía en el práctico, capaz que decía BS también, Así que bueno, eso fíjense, pero no importa, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál es la formulita y aplicar la formulita nomás de forma correcta. Bueno, eso es entonces con respecto a hallar las coordenadas del punto. ¿Cómo se hallan las coordenadas del punto medio? Con esta formulita. Ahí ya le escribí la herramienta teórica que necesitan. Bueno, después les pide, dado los puntos A, B y C, escribir, ahora son vectores, escribir el vector AB y el vector AC en función de los vectores de la base. Bueno, primero que nada, tenemos que saber cuál es la base canónica en R2. Y los vectores de la base tienen esta forma, y se denominan el versor I y el versor J. ¿Estamos? Y tienen esta forma que ustedes ven acá, 1, 0 y 0, 1. Esos son los vectores de la base canónica en R2, o sea, en el plano. Y cuando nos piden que expresemos un vector en función de los vectores de la base, lo único que nos piden es que realicemos este proceso. Lo expresemos así, fíjense. Si este es el vector de componentes x sub 1 e y sub 1, entonces expresarlo en función de los vectores de la base es nada más escribir x sub 1 por el versor y más y sub 1 por el versor j. Eso nada más. Entonces, eso tienen que realizar ahora con estos puntos que tenemos. Pero bueno, estos son puntos. Primero tenemos que hallar las componentes del vector. Como que tenemos que transformar esos puntos en un vector. ¿Cómo se hace? Se restan las componentes. Acá va la flechita del vector, ¿sí? Porque esto ya es un vector. Se restan las componentes. Fíjense, hacemos x sub 2 menos x sub 1. ¿Está? Ahora les voy a poner los números. Ahí está. 3 menos 1 y 5 menos 3. Y me queda que el vector tiene componentes 2,8. Ahí en su práctico colóquenle la flechita acá, porque quizás el profesor que hizo esto, porque a nosotros nos pasan y yo pulo, agrego cosas para que a ustedes les pueda servir más el PowerPoint y lo completo. Pero se me pasó acá de agregarle la flechita, porque no es un segmento, ya es un vector. ¿Estamos? El vector de componentes 2,8. Entonces, acá ya hallamos las componentes del vector, ya lo hallamos. Entonces, vamos a hacer lo que nos pide acá. Dice que escribimos el vector AB en función de los vectores de la base. Muy fácil. ¿Alguien se anima a ver? ¿Quién se anima a expresar el vector AB en función de los vectores de la base? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Así con sus palabras, no es necesario que se acuerden exactamente cómo se nombra cada ítem. ¿Cómo expresarían el vector AB que tiene componentes 2, 8 en función de los vectores de la base? Fíjense que acá está expresado de forma general. ¿Ven? Está expresado de forma general. ¿Y ahora cómo lo harían con estos números? ¿Cómo quedaría? ¿Se animan? 2i más 8j. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí le explico ahí le expliqué lo mismo, pero para AC, ¿estamos? Pero exactamente así como dijo el compañero. 2i más 8j. Y hacemos exactamente lo mismo con el vector AC. Primero hallamos las coordenadas, restando las componentes, y hallamos ahora sí el vector de componentes 6, 4. Y entonces ahora se animan a decirme o a expresarme el vector 6, 4 en función de los vectores de la base. ¿Cómo sería? Muy parecido al otro, se sigue la misma formulita. 6i más 4j. Muy bien. ¿Está? Entonces, acá lo importante, y estos son ejercicios de parciales como le estaba contando a sus compañeros.
Casi siempre les van a dar 2 puntos, o en el plano o en el espacio, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Le van a dar 2 puntos. A partir de esos 2 puntos ustedes tienen que generar el vector. ¿Cómo se genera? De esta forma que le mostré recién, restando las componentes. Una vez que tengan el vector, así como acá obtuvimos el vector AB de componente 2,8 y el vector AC de componente 6,4, le van a pedir, por ejemplo, que lo expresen en función de los vectores de la base y ustedes tienen que poner eso nada más, como me dictaron recién. Así que fíjense que ya están sabiendo para el próximo parcial. Muy bien. Es muy fácil ahí solamente que seguir las formulitas y entender, porque dicen, pero ¿cómo? Y van a tratar de hacer algo con los puntos igual. Entonces, desde los puntos generamos el vector y después, una vez que tenemos el vector, lo expresamos en función de los vectores de la base, siguiendo esta formulita y como ustedes me dijeron. Perfecto. Entonces, ese es el punto C. El punto D me pide que nosotros nos fijemos, les pide a ustedes que ustedes se fijen, qué pasa con el módulo de los vectores y la distancia. Fíjense que esta es la distancia del punto AB que calculamos en el primer punto, y este es el módulo del vector AB. Coinciden, entonces se relacionan la distancia entre 2 puntos con el módulo del vector. Se relacionan porque prácticamente es la misma fórmula, ¿estamos? Entonces, lo que podemos decir en este punto es que la distancia entre A y B se puede relacionar con el módulo del vector AB. Exactamente lo mismo con la distancia entre AC se relaciona con el módulo del vector AC. Eso es para que ustedes se den cuenta nomás la relación que existe, y la relación que existe es que, bueno, arrojan la misma cantidad, el mismo valor, porque justamente es la misma fórmula. Fíjense que es la misma formulita. Bueno, eso es para que ustedes vayan relacionando los conceptos. Eso es en el punto D. Bueno, en el punto E les pregunta y les dice que ustedes tienen que hallar las componentes del versor A, B sub 0 y verificar el módulo del mismo. Bueno, ¿por qué les pone verificar el módulo del mismo? Porque los versores, el módulo de los versores es siempre 1. Vale 1, vale la unidad. Entonces, esto es muy divertido y muy fácil también. ¿Cómo hallan las componentes de un versor, de cualquier versor? De cualquier versor. Parece muy difícil, ¿y este versor qué será? Bueno, es solamente un vector, como les dije, cuyo módulo vale 1. ¿Cómo hallan las componentes de un versor? Por ejemplo, esto es lo que está en teoría y después pasamos al ejercicio. Como les dije, primero les doy la teoría y después vamos al ejercicio. Si ustedes tienen un vector de componentes X e Y, ¿vieron? Para hallar el versor, y lo anotamos así con B sub 0, de componente X sub 0 y sub 0, este es el versor, lo único que tienen que hacer es expresar la componente en X dividido el módulo del vector correspondiente. Para la componente en Y del versor es la componente en Y del versor dividido el módulo del vector. La componente en Y del vector dividido el módulo del vector. Entonces, vamos con lo que nos piden. Esta es la fórmula. Nos piden que hallemos las componentes del vector del versor A, B sub 0. Primeramente, ustedes como ya saben, si nos dan puntos, tenemos que transformar esos puntos en un vector. Recuerden de poner acá las flechitas. Transformamos en un vector y ya sabemos que eso ya lo hicieron. Entonces, el vector AB tiene componentes 2,8.
sacamos el módulo porque lo necesitamos para hallar el versor, sacamos el módulo y me da raíz de 68. Y ahora aplico nomás la fórmula, miren, ¿qué dice la fórmula? Dice la componente en X del vector, sobre el módulo del vector, Después que dice, para la componente en Y del versor, ¿cómo hacemos? La componente en Y del versor es la componente en Y del vector sobre el módulo del vector. Y ahí ya tenemos las componentes del versor. Y para verificar, porque eso es lo que nos pide acá, verificar el módulo del mismo, lo único que tenemos que hacer es sacar el módulo. Esta es la formulita para sacar el módulo. Hacemos los cálculos correspondientes y ustedes se van a dar cuenta que vale justamente 1. Así que realizaron perfectamente el ejercicio. Cuando les pide el versor, entonces, ustedes si tienen 2 puntos, por ejemplo, hallan el vector utilizando esos 2 puntos que ya saben cómo se hacen, se restan las componentes homólogas, hallan el vector, tienen el vector con sus componentes, hallan el módulo y aplican nomás, por así decirlo, la formulita. La formulita para generar las componentes del versor. Es así de fácil, no hay nada complicado, y es re divertido. Eso nomás lo que tienen que hacer. ¿Se entendió el punto B, alumnos? Eso es, por ahí si hay alguna cuestión que no les cierre, les falta teoría. Pero acá ya les anoté todo lo de la teoría que necesitan. Tienen que seguir nomás esto que está expresado, vieron acá en Salmón, seguir la formulita esa, es eso nomás. Casi siempre le van a dar 2 puntos y ustedes tienen que transformarlo en vector, restando sus componentes homólogas, ¿tá? Y a partir de empiezan a trabajar porque le van a pedir varias cosas. Le pueden pedir el versor, les pueden pedir que expresen ese vector con función de los vectores de la base, como hicimos recién, ¿está? Puede pedir varias cosas, pero lo principal que ustedes tienen que darse cuenta es que si le dan puntos, tienen que transformarlo a vector, restando sus componentes homólogos y ahí empiezan a hacer todo lo que le van pidiendo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alumnos entendió esto? Es fácil, no hay... ¿O alguien quiere que le explique alguna cuestión? ¿Se entendió? ¿Alumnos se entendió? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Después, si quieren, hablamos ya termino esto y volvemos a hablar un poquitito del parcial, porque sé que ustedes quizás están preocupados por el parcial ahora, que es lo más próximo que tienen, pero terminamos esto y ya les comento algunas cuestiones más del parcial. Bueno, entonces, estamos con el punto E. Vamos con el punto F. El punto F les pide hallar los cosenos directores del vector AB y verificar la propiedad que deben cumplir y también los ángulos directores. Bueno, los ángulos directores son los ángulos que forman el vector AB con el eje X y el eje Y respectivamente. El ángulo alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X y el ángulo beta es el vector que forma es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y estos son los cosenos directores que les piden ahí, así se llaman. Bueno, y esta es la formulita. Fíjense que si este es el vector, para hallar el coseno de alfa es la componente en X sobre el módulo del vector. Y si ustedes quieren hallar el coseno de beta, es la componente en Y sobre el vector. Y después, si quieren hallar los ángulos, aplican nomás en la calculadora, por ejemplo, para alfa, shift, coseno, y este valor que les va a dar acá, porque va a ser un número. Ahora lo vamos a hacer, pero les estoy explicando la teoría. Y la propiedad es que
la suma de los cosenos al cuadrado tiene que dar 1. Y entonces acá me pide que halle los cosenos directores del vector AB. ¿Tá? Ahí tenemos el vector AB. Recuerden que tienen que agregarle nomás acá una flechita porque estamos hablando del vector. Y ese es el módulo del vector. Entonces, los cosenos directores de alfa. Muy fácil. Es la componente en X del vector sobre el módulo. La componente en X sobre el módulo. El coseno es la componente en Y sobre el módulo. ¿Estamos? Y después ustedes pueden verificar, elevan esto, suman y los cuadrados de estos valores y van a ver que les da 1. Hagan y fíjense que les va a dar. Y después les piden los ángulos directores. Y es muy fácil. ¿Vieron este valor que les dio acá? Ustedes en la calculadora hacen Shift coseno a la menos 1, ¿tá? Shift coseno a la menos 1, anotan este valor en la calculadora, igual, y después apretan grados, minutos y segundos. ¿Tienen sus calculadoras ahí para verificar o lo hacen después? ¿O quieren que les ayude? Aplican Shift en la calculadora, coseno a la menos 1, anotan este resultado, aplican igual, les va a dar un número decimal y después apretan la tecla de grados, minutos y segundos. ¿Les dio? Sí, da, profe. Perfecto. Bueno, lo mismo con beta. Entonces, esos son los ángulos directores. Esto que parece tan complejo, cuando les pide cosenos directores, ángulos directores del vector, ¿de qué me estará hablando? Es eso nomás. Bueno, muy bien. Ahora nos pide el G hallar el producto escalar de los vectores AB y AC. Bueno, el producto escalar entre dos vectores en función de los componentes se define de esta forma. Es la suma del producto de sus componentes homólogas, así como ven acá. Entonces, el producto escalar de los vectores AB y AC, acá tenemos los vectores, sus componentes, y solamente realizamos el producto, siguiendo la formulita. La suma de los productos de sus componentes homólogas. Y da 44. Por eso se llama producto escalar, porque el resultado es un escalar, es un número. Por eso se llama producto escalar. Entonces después el H nos piden que calculemos el ángulo formado por dichos vectores. Y también hay una formulita. Ángulo entre dos vectores. Esta es la formulita. Es arco coseno. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la calculadora como Shift cos a la menos 1 y ponen este resultado. Y este resultado lo hallan muy fácilmente porque este producto es el producto escalar y este es el producto de los módulos. Eso es lo que hacemos nada más. Acá tengo los módulos. Entonces, fíjense que acá tengo el producto escalar, que lo hallé acá, me da 44. Acá tengo el producto de los módulos y eso me dio coseno de gamma. Me dio coseno de gamma para utilizar otro nombre, porque alfa y beta son ya los ángulos directores, lo llamamos así alfa y beta, entonces al ángulo entre dos, porque este es el ángulo entre dos vectores, no nos estamos refiriendo a los ángulos que estuvimos trabajando recién, que son los ángulos directores, que son los ángulos que forma un vector con el eje X y con el eje Y. Este es un ángulo entre dos vectores, que se posiciona entre dos vectores. Y esta es, bueno, la formulita, y aplicamos la fórmula y nos dio esto. Pero recuerden que ese es el coseno del ángulo y nosotros queremos saber, nos pide el ángulo. Entonces, otra vez, tenemos que aplicar Shift coseno a la menos 1 de ese valor y nos va a dar un valor con coma y ahí apretamos grados, minutos y segundos. No saben todos los webs que tengo acá generados. Totalmente loco. Bueno. Esto que voy a sacar, quería poner un poquito más para abajo. Ahí está. Bueno, es eso nomás, ¿eh? Después le voy a subir esta diapositiva, pero
Es solamente aplicar la fórmula. Después el I les pide calcular la proyección del vector AB sobre el vector AC. ¿Qué será esto? Bueno, otra vez una formulita nomás, y es esto, ¿eh? La proyección del vector AB sobre el vector AC es el producto escalar sobre el módulo del vector por el cual se proyecta, al cual proyectamos, sobre el cual proyectamos, que en este caso es AC. Y aplico nomás eso. Ustedes ya saben que el producto escalar daba 44, el módulo del vector AC es 52, solamente reemplazamos eso en la fórmula, ¿está? Y esto no es necesario que, si quieren lo pueden hacer, mucho mejor, pero bueno, si en ese momento no se acuerdan las propiedades de erradicación, o extraer, mejor dicho, extraer los factores fuera de la raíz si no se acuerdan, bueno, hagan con la calculadora nomás, ¿está? 44 dividido 52 y le va a dar 6,10. Y ahí terminó. Eso nomás es aplicar nomás formulitas. Entonces vimos la distancia entre dos puntos, ya vamos a llegar ahí. La distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos, la formulita. Después vimos cómo hallar el punto medio de los segmentos, también una formulita. Después vimos cómo expresar los vectores en función de la base canónica a partir de dos puntos. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la componente del vector, y después, una vez que hallamos las componentes de los vectores, ahí sí, es el vector de componentes 2, 8, ahí sí lo expresamos en función de los vectores de la base. Que los vectores de la base son los versores I, J, que tienen esta forma. Uno de componente I tiene componentes 1, 0 y J componentes 0, 1. Después, en el otro punto, nos pedían que relacionemos el módulo con la distancia y nos dimos cuenta que son fórmulas que nos arrojan el mismo valor. Después nos pedían que hallemos las componentes del versor y acá les puse cómo se hace el procedimiento. Si tenemos el vector para hallar las componentes del versor, tenemos que realizar nomás esta fórmula. Dividimos la componente en X del vector sobre el módulo del vector, lo mismo para la componente del versor en Y. Dividimos la componente del vector, la componente en Y del vector sobre el módulo del vector y hallamos así las componentes del versor. Y después verificamos que, verificamos que el módulo valga 1. Eso es lo que nos pide acá. Bueno, después hallamos los cosenos directores, esas son las fórmulas. Para hallar los ángulos, lo que hacemos es apretar nomás en la calculadora Shift coseno a la menos 1, y ahí hallamos los ángulos, verificamos, antes verificamos la propiedad cuando tenemos los cosenos y después hallamos los ángulos. Verifican las propiedades si es que les piden, o si no, no verifiquen, o para asegurarse y quedarse tranquilo que hallaron bien, pueden hacerlo, ¿estamos? Después, el producto escalar, aprendimos lo que era el producto escalar, que es la suma de los productos de sus componentes homólogas, ¿estamos? Aprendimos que el resultado es un número, por eso se denomina producto escalar. Aprendimos a sacar el ángulo entre dos vectores con esa formulita. Después aprendimos a calcular la proyección de un vector sobre otro. Esa es la formulita. La aplican nada más con los valores que ya obtuvieron y está. Eso nomás alumnos, es sencillo, no hay nada complicado. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer de esto o del parcial? Para el parcial, a ver, estoy cerrando porque se me siguen generando. Muy bien.
Para el parcial, la profesora les escribió una nota que está todo expresado lo que ustedes tienen que hacer, cómo conectarse, porque tienen que conectarse un ratito antes. ¿Les llegó ese mensaje que la profesora le escribió? Chicos. No todavía, profe, a mí no todavía. Ah, bueno, ahora voy a hablar con la profesora a ver qué será que pasó. Y a otro alumno les llegó, o capaz que todavía, porque ella me mostró, pero quizás todavía no les mandó. Creo que les mandó solamente toda la información para el simulacro. Entonces, en breve me mostró, pero quizás todavía no les mandó toda la información para el parcial. Y van a tener que conectarse por Webex un ratito antes. Ahí está expresado exactamente cuánto antes. Y después, en simultáneo, ustedes van a estar resolviendo el cuestionario. Es así nomás. Se conectan y en simultáneo van resolviendo el cuestionario. Fíjense si pide el tema de la obligación de la cámara de tener conectado. Fíjense si piden, porque eso hay todo un protocolo. Yo dicto clase en varias facultades, por eso a veces en algunas facultades es obligatorio, en otras no. Por eso es como que se me mezcla un poco el tema de la cámara. Pero ustedes tienen que fijarse exactamente el protocolo que dice. Y bueno, y eso viene desde arriba. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que hacerlo cumplir nomás. ¿Estamos? Así que lean bien el protocolo, lo que dice. Y eso es lo que tienen que hacer para que valga su parcial. Pero ya le vamos a mandar todo. La profesora me mostró, pero seguramente todavía no les mandó porque no les quería llenar de información, porque primero íbamos a tener esto del simulacro y ya tienen, después de esto, ya empezamos a mandarle toda la información del parcial. Y recuerden que cada alumno tiene que entrar en su grupo correspondiente. Seguramente van a haber dos cuestiones. Profe, ¿no se le escucha?